Lo que estás escuchando no es un error de audio. Es el sonido de la materia deshaciéndose a sí misma. Es el sonido de la eternidad. Si pudieras viajar a un pequeño cementerio en Orange, Nueva Jersey, y bajaras 2 metros bajo tierra en plena noche, no necesitarías una linterna. Verías algo que desafía las leyes de la naturaleza. Verías huesos que 100 años después de haber sido enterrados siguen emitiendo una luz espectral. No es magia. Es un crimo corporativo que todavía no ha terminado de emitir radiación. Un nivel de negligencia industrial que en la historia solo se compara con mentes letales, como la de Thomas Micheli Jr. El hombre que envenenó la atmósfera de la Tierra entera y de quien hablaremos en el próximo expediente. Pero lo que esta empresa le hizo a sus trabajadoras fue una carnicería molecular planificada en las sombras. A estas jóvenes las llamabas las Ghost Girls, las chicas fantasma. Eran las estrellas de la ciudad, eran hermosas, eran ricas para su época y literalmente irradiaban luz. Se pintaban las uñas con radio para brillar en los salones de jazz, se ponían polvo luminoso en los dientes para que sus sonrisas fueran eléctricas. Eran el símbolo del progreso atómico. Pero mientras ellas brillaban por fuera, algo les estaba devorando por dentro. Sus mandíbulas se desprendían al tacto. Sus columnas vertebrales se colapsaban como castillos de naipes. Sus pulmones se llenaban de un veneno que la ciencia llamaba milagroso, pero que sus jefes sabían que eran una sentencia de muerte. Chupa el pincel, les decían. Es inofensivo, repetían. Mientras los directivos de la empresa usaban delantales de plomo y pinzas de seguridad, a estas adolescentes de 15 años les enseñaron a ingerir el elemento más peligroso del planeta para ahorrar unos pocos centavos en trapos de limpieza. Esta no es solo una historia de medicina o de ciencia, es la crónica de una conspiración de silencio. Es la historia de cómo una corporación intentó convencer al mundo de que sus trabajadoras morían por llevar vidas inmorales, para no admitir que las estaban asesinando en cadena. En la batalla legal de 5 mujeres que con los huesos rotos y el tiempo agotado decidieron que no iban a morir en los hombres. Prepárate, porque vas a descubrir que el precio de nuestra comodidad moderna se pagó con el esqueleto de quienes no tenían voz. Y que hoy, mientras ves esto, el veneno que mató a las chicas fantasma sigue activo, brillando bajo nuestros pies, esperando al año 3500 para apagarse por fin. Bienvenidos al expediente más oscuro del siglo XX. Olvídate de la imagen de la científica abnegada que sale en los libros de texto. Marie Curie no sabía que estaba manipulando el apocalipsis en un tubo de ensayo. Cuando descubrió el radio, en 1898, lo llamó su hijo. Se dice que llevaba viales de esta sustancia en los bolsillos de su bata, solo para ver cómo brillaban en la oscuridad. Lo que ella no entendía es que ese brillo no era vitalidad, era el sonido de la materia desgarrándose a sí misma. El radio era tan potente que décadas después de su muerte, los cuadernos de laboratorio de Curie siguen siendo tan radiactivos que deben guardarse en cajas de plomo. Para 1910, el mundo se había vuelto loco. Si era radiactivo, era bueno. El radio se convirtió en la droga de Dios. Se vendía como la cura para la ceguera, la depresión y la impotencia. Había balnearios de radio donde los ricos pagaban fortunas para respirar radón, creyendo que el gas limpiaba sus pulmones. No era ciencia, era una religión comercial. Y en la cima de esta pirámide de ignorancia nació la United States Radium Corporation. Aquí es donde la historia deja de ser una tragedia accidental para convertirse en un crimen calculado. Mientras la empresa reclutaba a adolescentes de 15 años en las plantas de producción, sus laboratorios de investigación contaban una historia muy distinta. Los químicos y físicos de la empresa, hombres con títulos universitarios, no se acercaban al radio sin protección. Usaban pesados delantales de plomo,
manipulaban los frascos con pinzas metálicas de mango largo para mantener la distancia. Trabajaban detrás de pantallas de cristal plomado. Sabían perfectamente que la exposición directa era peligrosa. Conocían los efectos de las quemaduras por radiación. Pero cuando salían de sus laboratorios y cruzaban el pasillo hacia el taller donde trabajaban las chicas, ese conocimiento se evaporaba. Para los científicos, el radio era un veneno que requería pinzas. Para las obreras, era pintura inofensiva que debían lamer. Si quieres entender el nivel de demencia colectiva de esa época, tienes que conocer a Eben Byers. No era un obrero engañado, era un millonario, un campeón de golf, el hombre que lo tenía todo. En 1927, tras una lesión, su médico le recetó Radiator, un tónico que no era más que agua destilada con radio. Byers no solo lo tomó, se obsesionó. Bebió más de 1.400 botellas. Decía que se sentía electrizado, con una vitalidad que nunca había experimentado. La electricidad terminó cuando sus dientes empezaron a caerse sin razón aparente. Luego, los huesos de su cara empezaron a disolverse. En sus últimos meses, Byers tuvo que someterse a cirugías brutales, donde toda su mandíbula superior e inferior fue extirpada. El radio no se limita a matar células, se queda en el hueso y emite radiación de forma constante, como si tuvieras miles de pequeñas ametralladoras disparando desde tu propio esqueleto. Byers murió en una agonía que los médicos describieron como un cuerpo que se desmorona. Fue tan extrema su contaminación que tuvo que ser enterrado en un ataúd forrado de plomo para evitar que su cadáver contaminara el suelo del cementerio. Si eso le pasó a un millonario que bebía el tónico por voluntad propia, y si los científicos de la empresa necesitaban pantallas de plomo para protegerse, imagina lo que les esperaba a las adolescentes que en ese mismo momento estaban usando sus propias lenguas para afilar los pinceles. La trampa estaba lista y el taller de las luces estaba a punto de abrir sus puertas. Nueva Jersey, 1917. Mientras el mundo se desangraba en las trincheras de Europa, en la planta de la United States Radio Corporation, el aire vibraba con una energía diferente. Estados Unidos acababa de entrar en la Gran Guerra y la industria militar necesitaba un milagro. Los soldados en el frente no podían encender cerillas para ver la hora sin revelar su posición a los francotiradores alemanes. Necesitaban luz que no quemara. Necesitaban el Undark. La planta de Orange no parecía una cámara de ejecución. Para una chica de clase trabajadora de la época, entrar allí era como ganar la lotería. Mientras la mayoría de las mujeres se destrozaban las manos en lavanderías por $5 a la semana, las pintoras de esferas podían ganar 20. Era la aristocracia obrera femenina. Pero no solo era el dinero, era el propósito. Los supervisores les recordaban cada mañana que ellas eran tan importantes como los soldados. Cada esfera de reloj que pintaban era una vida salvada en el frente. Les vendieron que su pincel era su fusil. Pero pintar con radio no es como pintar con acuarela. El radio es una sustancia densa, pesada y caprichosa. Para que los números de los relojes militares fueran legibles en la oscuridad total, el trazo tenía que ser quirúrgico. Si el pincel se ensanchaba apenas 1 milímetro, el reloj era descartado. Y aquí es donde la eficiencia corporativa se convirtió en una herramienta de tortura silenciosa. Los pinceles, hechos de pelo de camello, tendían a abrirse tras unos pocos trazos. Usar trapos para afinarlos costaba dinero. Usar agua costaba tiempo. Así que los supervisores, con una naturalidad que hoy nos hiela la sangre, les enseñaron el truco definitivo. Lip Deep Paint. Usa tus labios, chica, les decían. Afínalo con la lengua para que quede como una aguja. Mójalo en la pintura luminosa y pinta el número. Cada vez que hacían eso, tragaban una dosis de muerte. Lo hacían unas 6 veces por reloj. Pintaban cientos de relojes al día.
Se estima que en un turno normal algunas chicas ingerían cientos de microgramos de radio puro. Cuando alguna preguntaba si aquello era peligroso, la respuesta era siempre la misma. Es tan seguro que incluso los médicos lo recetan para la salud. Deberías estar agradecida de trabajar aquí. Pronto, el radio empezó a manifestarse fuera de la fábrica. Al volver a casa en el tranvía, las chicas eran una atracción de feria. Sus vestidos brillaban, sus cabellos resplandecían. Si se sonaba en la nariz, el pañuelo emitía luz neón en la oscuridad. En lugar de asustarse, se sintieron especiales. Eran las Ghost Girls, las chicas fantasma. Se convirtió en una moda macabra. Antes de ir a los salones de baile de Newark, el sábado por la noche, las chicas se aplicaban restos de la pintura Undark en las uñas para que brillaran al ritmo del jazz. Algunas incluso se ponían polvo de radio en los dientes para que sus sonrisas fueran eléctricas cuando las luces se apagaban. Eran jóvenes, eran libres y literalmente irradiaban un aura de victoria y modernidad. Lo que estaba ocurriendo bajo su piel no era magia, era una traición química perfecta. El cuerpo humano, en su infinita complejidad, tiene un punto ciego fatal. Es biológicamente incapaz de distinguir el radio del calcio. Ambos pertenecen al mismo grupo en la tabla periódica. Por eso, el sistema circulatorio recogía el radio de la lengua de las chicas y, creyendo que era calcio para fortalecer sus cuerpos, lo transportaba directamente a los depósitos de reserva, los dientes y los huesos. Una vez incrustado en el esqueleto, el radio no se queda quieto. No es un invitado pasivo. Se atrinchera. Y desde el centro de sus fémures, de sus mandíbulas y de sus columnas vertebrales, el radio comienza su verdadera misión: emitir partículas alfa, microexplosiones constantes de energía que disparan 24 horas al día contra las células vivas. El cuerpo de las Ghost Girls se había convertido en un campo de batalla atómico y no había forma humana de retirar al invasor. Estaban brillando por fuera, mientras su estructura misma se convertía en ceniza por dentro. Amelia Molly Magia tenía solo 24 años cuando su cuerpo empezó a rebelarse contra ella. No fue una explosión, fue un goteo. Molly era una de las mejores pintoras de la planta de Orange. Era rápida, precisa y, sobre todo, seguía las normas. Chupar, mojar, pintar. Todo empezó con un dolor de muelas en 1922. Un dolor sordo, de esos que no te dejan dormir, pero que crees que se pasará con una aspirina. Cuando finalmente fue al dentista, este vio una caries común y le extrajo el molar. Pero lo que debería haber sido una recuperación de 3 días se convirtió en una pesadilla de meses. La encía no cerraba. En su lugar, empezó a brotar un tejido rojizo, una úlcera que supuraba constantemente. El dolor se movió. Ahora era el diente de al lado y el siguiente. En menos de un año, Molly ya no tenía muelas. Aquí es donde el documental debe ponerse visceral. El dentista de Molly, el Dr. Neff, empezó a notar que algo no iba bien cuando, al intentar limpiar una de las heridas de la encía, el hueso de la mandíbula se rompió como si fuera una galleta seca. No tuvo que serrar, no tuvo que tirar. El hueso simplemente se desprendió del resto de la cara de la joven. Molly estaba sufriendo lo que más tarde se llamaría científicamente mandíbula de radio. El radio que ella había ingerido en la fábrica se había instalado en su mandíbula. Como el radio emite radiación constante, el hueso estaba siendo bombardeado desde dentro. El tejido óseo estaba muriendo. Literalmente se estaba convirtiendo en ceniza, mientras ella seguía viva. Para finales de 1922, Molly ya no podía comer. Su mandíbula inferior era una masa de infección y fragmentos de hueso sueltos. El dolor era tan insoportable que tenían que sedarla constantemente.
Pero lo peor no fue el dolor físico, fue la humillación. Cuando Molly murió el 12 de septiembre de 1922, la US Radio Corporation no envió flores, envió abogados. Se aseguraron de que el certificado de defunción dijera sífilis. ¿Por qué? Porque en 1922 la sífilis era el fin de la reputación de cualquier mujer. Si Molly había muerto por una enfermedad de transmisión sexual, la empresa quedaba libre de culpa. Nadie iba a investigar a una chica de moral distraída. Fue el primer asesinato y el primer encubrimiento. Pero la muerte de Molly no fue el final. Fue la grieta en la presa. Sus hermanas, que también trabajaban en la planta, empezaron a sentir los mismos dolores. Quinta MacDonald empezó a cojear. Sus caderas se sentían como si tuvieran arena por dentro. Alvina Laris notó que sus dientes también se movían. De repente ya no era solo la familia Magia. En toda la ciudad de Orange, las chicas que habían trabajado en la planta de relojes estaban enfermando. No todas tenían mandíbula de radio. Algunas desarrollaban anemias tan severas que sus pulmones se llenaban de líquido. Otras sufrían de tumores gigantescos en las articulaciones. Lo que estaba ocurriendo era una carnicería molecular. El radio no afecta a todos igual. A unas les deshacía la cara, a otras les perforaba la pelvis. Pero todas tenían algo en común. Todas habían sido las Ghost Girls. Todas habían brillado en la oscuridad. Mientras esas chicas fantasma brillaban en la penumbra de sus dormitorios, consumidas por una carnicería que la ciencia aún no se atrevía a nombrar, en las oficinas de la United States Radium Corporation, el aire era aséptico y las luces estaban bien encendidas. Arthur Rueder, el presidente de la compañía, no tenía los huesos perforados. Él tenía un problema de relaciones públicas. A principios de 1924, la empresa ya no podía fingir que las muertes eran una coincidencia estadística. Las familias de Orange, Nueva Jersey, empezaban a murmurar en las iglesias y en los mercados. Es la fábrica, decían. Es la pintura. Rueder sabía que si el pánico se extendía, el contrato multimillonario con el Departamento de Guerra de los Estados Unidos se evaporaría. Así que, en lugar de cerrar la planta o prohibir que las chicas chuparan los pinceles, puso en marcha la maquinaria del engaño. El primer paso fue el asesinato de reputación. Como ya mencionamos con Molly Magia, la empresa utilizó la sífilis como arma. Pero fueron más allá. Contrataron a supuestos expertos en salud, que no eran más que agentes a sueldo. Estos médicos visitaban a las chicas enfermas en sus casas. Les hacían análisis de sangre y aunque veían que sus glóbulos blancos estaban siendo aniquilados por la radiación, les daban palmaditas en el hombro. Es anemia por mala alimentación, decían. Tome más hierro y vuelva al trabajo. Era una condena a muerte dictada con una sonrisa profesional. La gran mentira llegó con el informe de Harvard. Rueder contrató al doctor Cecil Drinker para una inspección independiente. Lo que Drinker encontró fue tan aterrador que incluso él, un hombre de ciencia acostumbrado a entornos industriales, quedó en shock. Las chicas estaban literalmente cubiertas de radio. Su aliento hacía saltar los detectores. El informe de Drinker era una sentencia condenatoria para la empresa. ¿Qué hizo Rueder? Le prohibió publicarlo bajo amenaza de arruinar su carrera. Y entonces cometió el fraude definitivo. Redactó su propio informe falso, usando el prestigio de Harvard para decirle al gobierno de Nueva Jersey que las condiciones eran idílicas. Mientras Rueder firmaba ese documento,
las trabajadoras seguían lamiendo los pinceles, confiando en la palabra de una empresa que les estaba usando como combustible para sus beneficios. El silencio no era solo una estrategia, era la herramienta necesaria para que la carnicería molecular continuara sin interrupciones. Para 1927, Grace Fryer ya no era una mujer, era un monumento al dolor. Su columna vertebral se había colapsado tanto que necesitaba un soporte de acero desde la cadera hasta el cuello, solo para sentarse. Sus dientes habían desaparecido y su mandíbula era un amasijo de injertos y gasas. Pero mientras su cuerpo se desintegraba, su mente se afilaba. Grace pasó 2 años enteros recorriendo despachos de abogados. La escena se repetía de forma idéntica. Ella entraba con dificultad, explicaba el horror de la fábrica de Orange, y el abogado, tras consultar unos libros, negaba con la cabeza. «No hay caso, señorita Fryer», decían. «Usted dejó la fábrica hace 5 años. La ley es clara». Esa ley era la estatua de limitaciones. En Nueva Jersey, en los años 20, tenían exactamente 2 años para demandar a una empresa por una lesión laboral. Era la trampa perfecta. El radio no te rompe una pierna en un día. El radio te asesina átomo a átomo durante años. Para cuando Grace y sus compañeras comprendieron que la fábrica les había envenenado, el reloj legal se había detenido. Para el sistema, su derecho a la justicia había muerto antes que ellas. La US Radium Corporation lo sabía y contaba con ello. Estaban protegidos por el tiempo. Entonces apareció Raymond Berry. Berry no era un abogado de renombre, pero tenía algo que los demás habían perdido: indignación. Cuando escuchó el relato de Grace, no miró el reloj, miró las pruebas del engaño. Berry trazó una estrategia que nunca se había probado con éxito contra una corporación química. No demandaría solo por la lesión, demandaría por fraude. Argumentó que la empresa había ocultado deliberadamente los peligros del radio y que les había mentido sobre su estado de salud. Si había fraude, el plazo de 2 años era nulo. A Grace se le unieron otras 4 mujeres, las hermanas Quinta McDonald's y Alvina Laris, junto a Edna Hussman y Catherine Shaw. La prensa, olisqueando el rastro de la tragedia, las bautizó como las 5 de Nueva Jersey. El mundo estaba a punto de presenciar un juicio donde las testigos eran cadáveres que aún respiraban. El juicio no fue un duelo de caballeros en una sala elegante. Fue una guerra de desgaste biológico. Los abogados de la corporación, liderados por Edward Barclay, desplegaron una táctica que hoy se estudia en las facultades de Derecho como el colmo de la amoralidad: la estrategia de la espera. Pidieron aplazamientos por cada detalle técnico imaginable. Sabían que Grace Fryer no podía caminar. Sabían que Quinta McDonald's apenas podía hablar. Cada mes que el juicio se retrasaba, la probabilidad de que una de las demandantes muriera aumentaba. Barclay y Rueder estaban sentados en sus cómodas sillas, esperando a que la biología hiciera el trabajo sucio por ellos. Cuando finalmente comenzó el proceso en enero de 1928, la sala del tribunal se convirtió en una morgue. El juez, William Clark, tuvo que bajar de su estrado para tomar declaración a las chicas, porque ellas no podían subir los escalones. Grace Fryer tuvo que ser levantada por 2 hombres para prestar juramento. No pudo levantar la mano derecha. El radio le había perforado el hombro de tal manera que el hueso se había fusionado con la articulación en un ángulo antinatural.
El testimonio de las chicas fue un catálogo de horrores médicos narrados con una calma que aterraba a los presentes. Hablaron del sabor metálico de la pintura, de cómo sus dientes se caían al cepillarse, de cómo la empresa les decía que el radio las haría más bellas. Los abogados de la empresa contraatacaron con una frialdad absoluta, sugiriendo que las chicas simplemente estaban intentando chantajear a una empresa patriótica que había ayudado a ganar la Gran Guerra. Fue entonces cuando llegó un aliado inesperado desde el otro lado del Atlántico. Marie Curie, la mujer que había descubierto el radio, seguía el caso desde Francia. Curie, que ya sentía en sus propios huesos los efectos del elemento que ella misma había bautizado, envió una carta pública. Pero no fue una carta de esperanza, fue una sentencia. Díganles que no hay cura. El radio es un elemento eterno. Una vez que entra en el tejido óseo, no hay proceso humano que pueda extraerlo. Solo queda esperar el final. Estas palabras, viniendo de la mayor autoridad mundial en el tema, destruyeron la defensa de la empresa. Ya no podían decir que las chicas tenían mala higiene o reumatismo. Marie Curie acababa de confirmar que la US Radium Corporation las había convertido en pilas atómicas vivientes. La presión pública se volvió tóxica para la empresa. Las acciones empezaron a caer y los accionistas temían un linchamiento mediático. En junio de 1928, justo antes de que el caso llegara a los argumentos finales, la corporación capituló. No querían un veredicto que sentara un precedente legal demasiado duro, así que ofrecieron un acuerdo extrajudicial. El acuerdo era agridulce. Cada una de las 5 de Nueva Jersey recibió $10.000 en efectivo, una suma importante en 1928, y una pensión anual de $600 mientras vivieran. Además, la empresa se vio obligada a pagar todos los gastos médicos y legales. Fue una victoria histórica, pero con un tinte de humor negro. La mayoría de ellas moriría antes de poder gastar el segundo año de su pensión. Grace Fryer aceptó el trato. No lo hizo por el dinero. Lo hizo para que el nombre de su amiga, Molly Magia, quedara limpio de la mancha de la sífilis y para que ninguna otra chica volviera a chupar un pincel en una fábrica estadounidense. El juicio había terminado, pero la radiación en sus cuerpos apenas estaba comenzando su fase más destructiva. Grace había ganado su derecho a la verdad, pero el radio ya había reclamado su derecho sobre su esqueleto. El acuerdo de 1928 no fue el final de la historia, fue simplemente el inicio de la cuenta atrás. Para las 5 de Nueva Jersey, el dinero de la indemnización no compró salud, solo compró tiempo para organizar sus propios funerales. Grace Fryer murió en 1933. Sus compañeras la siguieron poco después. Pero mientras sus nombres empezaban a desvanecerse de los periódicos, algo aterrador estaba ocurriendo bajo la tierra de los cementerios de Orange. La ciencia necesitaba una prueba irrefutable para que lo ocurrido en la planta de la US Radium Corporation no se repitiera jamás. En 1927, antes incluso de que terminara el juicio, se llevó a cabo la exhumación de Molly Magia, la primera víctima. La empresa todavía sostenía que Molly había muerto de sífilis. Necesitaban abrir ese ataúd para que el esqueleto de la chica hablara por sí mismo. Lo que encontraron los forenses fue un milagro macabro. Molly llevaba 5 años enterrada. En condiciones normales, un cuerpo a esa profundidad es poco más que polvo y huesos descompuestos por las bacterias. Pero el radio es un conservante letal. Al abrir el ataúd, el cuerpo de Molly estaba extrañamente preservado. El radio había matado incluso a los microorganismos encargados de la descomposición.
Pero lo que heló la sangre de los investigadores ocurrió cuando apagaron las luces de la morgue. Los restos de Molly Magia brillaban. Sus huesos emitían un resplandor verde neón constante y espectral. No era una sugestión, era la energía atómica desintegrándose en tiempo real. Ese brillo fue la sentencia definitiva contra Arthur Roeder y su directiva. No era sífilis, era radio. Molly seguía siendo radiactiva después de muerta, y lo seguiría siendo durante milenios. Ese brillo en la morgue de Nueva Jersey iluminó el camino hacia una revolución legal. Gracias a la lucha de Grace y Molly, se fundó años después lo que hoy conocemos como la OSHA, Administración de Seguridad y Salud Ocupacional. Antes de las chicas del radio, un trabajador no tenía derecho a saber que estaba manipulado. Gracias a ellas, hoy existe el derecho legal a un entorno de trabajo seguro. Cada vez que ves un pictograma de peligro químico o un protocolo de protección radiológica, estás viendo el legado directo de las mujeres que perdieron sus mandíbulas pintando relojes. Pero el radio es un elemento que no entiende de justicia humana. La fábrica de la US Radium Corporation fue demolida, pero el suelo sobre el que se levantaba sigue siendo una zona de exclusión. El radio 226 tiene una vida media de 1600 años. Esto significa que las tumbas de estas chicas y el suelo que pisaron no dejarán de emitir partículas alfa hasta bien entrado el próximo milenio. En lugares como Ottawa, Illinois o Orange, Nueva Jersey, todavía hay puntos calientes donde el contador Geiger se vuelve loco si lo acercas al césped de un jardín. La historia de las chicas del radio no es solo una historia de horror médico. Estas historias nos hacen ver que las corporaciones, cuando no tienen vigilancia, suelen tratar a los seres humanos como piezas de repuesto. Grace, Molly, Quinta y Albina no eran científicas ni heroínas por elección. Eran adolescentes que querían ganar un sueldo para ayudar a sus familias y que terminaron convirtiéndose en mártires del progreso industrial. Ellas nos enseñaron que el precio de la comodidad, como un reloj que brilla en la oscuridad, nunca debería ser la vida de quien lo fabrica. Hoy, sus huesos siguen brillando bajo la tierra de Nueva Jersey. Un faro eterno que nos advierte que la avaricia es un veneno que una vez que entra en el sistema es imposible de limpiar. Gracias por acompañarme en este especial. Si este documental te ha hecho ver el mundo de otra manera, suscríbete y comparte esta historia. Es la única forma de asegurar que el sacrificio de las Ghost Girls no se pierda en el ruido de la historia. Pero prepárate, porque si la historia de hoy te ha parecido perturbadora, en el próximo expediente nos adentraremos en el legado del hombre que casi destruye la atmósfera de nuestro planeta por sí solo. El científico más peligroso de la historia de la humanidad, Thomas Mitchell Jr., y el letal negocio del plomo. Activa la campana porque no estás listo para lo que viene. Nos vemos el próximo viernes.